Hola, hola, estamos ahora resolviendo la semana 25 para el presente año lectivo, guía de segundo año de bachillerato, exactamente la guía número 2, para la actividad 5 de su libro de texto. Vamos a comenzar a trabajar la guía con la actividad número 1, una actividad proyectada para realizarse entre pares. Se le pide leer en voz alta el poema titulado En paz. El poema dice así: muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me distes ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o las hieles de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Ayer sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas. Y en camino tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida nada me debes, vida estamos en paz. Este es un poema de Amado Nervo. Se le presentan por acá algunos conceptos de los cuales se cree que puede haber dificultades en su comprensión. Tenemos ocaso definido como un atardecer, tenemos hiel como líquido amargo o una pena, y lozanía, que viene a ser la descripción de joven, vigoroso y saludable. Luego de analizado el poema, se le pide resolver los siguientes literales. Se le dice que resuelva y luego comparta con su clase. El primer cuestionamiento está enfocado a que usted responda de qué trata el poema y cuál es el tema del mismo. Para esto vamos a contestar que el poema trata del agradecimiento que el yo lírico siente hacia la vida, pues considera que ha sido afortunado. El tema del poema viene a ser como una despedida y un agradecimiento de el yo lírico hacia la vida, hacia esa vida que le tocó específicamente. En el literal B se le cuestiona acerca de cómo es el lenguaje que se utiliza en el poema y cuál es la intención del autor al utilizar ese tipo de lenguaje. Se le pide que explique. El tipo de lenguaje utilizado en el poema viene a ser estándar, ya que no está lleno de tecnicismos, es un lenguaje bastante comprensible, se encuentran algunos conceptos un poquito difíciles de comprender, pero no son tantos y no son tan complicados. Podemos asumir que el autor pretendía, al utilizar este tipo de lenguaje, que su poema fuese comprensible para todos. En el literal C se le pide que, analizando el verso, cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, conteste qué simboliza la palabra invierno. La palabra invierno en este punto viene a dar a conocer que en algún momento las cosas no marcharán tan bien como se espera, pero que esto es algo natural en la vida y que es a veces el resultado de algunas acciones que nosotros mismos realizamos. Continuamos con el desarrollo de la guía. Ahora vamos al tema el modernismo literario, que es una tendencia, una corriente literaria. Como dato importante, es la primera corriente literaria que se desarrolla en Latinoamérica y luego va a Europa, contrario a las demás que se desarrollaban en Europa y luego venían a América. Vamos a desarrollar la actividad número 2, una actividad proyectada a realizarse con docente. El tema es el modernismo. El modernismo es una corriente literaria que se origina en Hispanoamérica a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esta se caracteriza por el embellecimiento del lenguaje, la perfección formal, la musicalidad, la exaltación de los sentidos, la alusión de elementos mitológicos y de culturas exóticas. Se debe considerar que esta corriente posee influencias de la literatura francesa, específicamente del parnasianismo y el simbolismo. El modernismo surge como un rechazo al positivismo científico y el asentamiento del capitalismo propiciado por la revolución industrial, que en ese entonces oprimía a los artistas de la época. El representante más importante del modernismo es el escritor Rubén Darío, que viviera de 1867 a 1916. Para aclarar por acá, el parnasianismo es una corriente estética que se caracteriza por valorar la estructura y la belleza de los versos, mientras que el simbolismo, mencionábamos por acá estos términos que son directos influenciadores
del modernismo, mientras que el simbolismo se caracteriza por proponer la existencia de una realidad que supera lo observable. Esto dicho de otra forma es el uso de significados no convencionales y resignificación. Continuamos ahora verificando las etapas del modernismo. Dentro de las etapas del modernismo tenemos la etapa azul, la cual inicia precisamente con la obra del mismo nombre, la obra de Rubén Darío, titulada Azul, y que fue publicada en 1888. En esta etapa predomina la visión escapista de la realidad y el pensamiento cosmopolita. Se alude acá a mitos clásicos, a lugares y culturas exóticas. Luego tenemos la etapa mundonovista, la cual inicia con la publicación de Cantos de Vida y Esperanza, que se publicara en 1905, también propia de Rubén Darío, y en esta predomina la visión hispanoamericana. Se revalorizan acá las raíces americanas y el interés de los temas políticos y sociales. Algunos representantes del modernismo son José Martín, cubano, y vivió en 1853 a 1895. También tenemos dentro de los representantes del modernismo a José Asunción Silva, colombiano, quien vivió de 1865 a 1896. Y finalmente a Amado Nervo, mexicano, que viviera de 1870 a 1919. Es propio decir que el precursor, el pionero del modernismo en América es el nicaragüense Rubén Darío. A partir de lo anterior se le pide que usted mismo defina con sus palabras qué es el modernismo. Y vamos a entender el modernismo como la primera corriente literaria surgida en América. Esta plantea una revolución contra el positivismo y el capitalismo, originados por la revolución industrial. Se caracteriza además por el embellecimiento del lenguaje, la musicalidad, la exaltación de los sentidos y la alusión a elementos mitológicos y de culturas exóticas. Se da en dos etapas. La primera etapa es la etapa azul, que surgiera con la obra del mismo nombre, Azul, propia de Rubén Darío. Y la otra etapa, la segunda etapa, es el mundonovismo, que surgiera con la obra también de Rubén Darío, Cantos de Vida y Esperanza. Luego de detallado el requerimiento que le hace la guía, se le pide que usted socialice esa definición propia que hizo del modernismo con sus compañeros y con su docente. Se le indica por acá que si quiere conocer un poco más acerca del modernismo, ingrese a este link. Continuamos para la actividad 3, una actividad desarrollada en pares. Se le presenta la siguiente información. Acá vamos a analizar las características del modernismo literario. Entre las características del modernismo literario tenemos, primero, la renovación estética, en la cual se utilizan nuevas formas de rima y métrica. Es recurrente acá el verso alejandrino, el cual consta de 14 sílabas, aunque también combina versos de otras medidas. Tenemos por acá un ejemplo de cómo se cuentan las sílabas y en qué momento se da la sinalefa. Vemos que las sílabas se cuentan de forma normal hasta que encontramos un encuentro entre vocales. Cuando las sílabas se plantean de esta forma, que tenemos una palabra que termina en vocal, que se encuentra con otra que inicia en vocal, esa sílaba de la palabra que termina en vocal, esa última sílaba de la palabra que termina en vocal, en la métrica poética se une con esa vocal con la que inicia la siguiente palabra, formando así una sola sílaba. Continuamos ahora con la siguiente característica del modernismo, descrita como la libertad creadora y perfección formal. En esta cada autor posee su propio estilo, pero se busca la perfección y el embellecimiento del lenguaje, esto a través de nuevos ritmos y musicalidad de los textos. Es decir, cada uno tenía su propio estilo, sus propias técnicas, pero todos coincidían en que se debía buscar la perfección y embellecer el lenguaje. Luego tenemos el empleo de los símbolos. En esta característica se busca comunicar ideas, emociones o imágenes abstractas, esto a través de los objetos del mundo. Por ejemplo, el cisne, en este caso, representaría la belleza o la perfección. La siguiente característica es visión hispanoamericanista.
Esta es propia de la etapa mundo novista. Acá se abordan temas sociales y políticos y se exaltan las raíces americanas, reivindicando al indígena. También tenemos, para finalizar, la última característica, descrita como escapismo o evasión de la realidad. Esta característica es propia de la etapa azul. Acá el autor se piensa como un ciudadano del mundo, es decir, él no es residente de un solo lugar. Él se interesa por la realidad inmediata, y alude constantemente a lugares y culturas exóticas, así como también hace alusión a mitos clásicos. Seguido de la información anterior, se le pide que elabore un mapa conceptual en el cual se refleje el modernismo e incluya las etapas y características. Como siempre, le tengo por acá la propuesta de esquema. Salió un poquito amplio en este caso, pero acá se refleja pues, un poco de la información que ya leímos. Comenzamos por el modernismo. Planteamos primero las etapas, en la primera rama las etapas y en la segunda rama las características. Dentro de las etapas sabemos que tenemos la etapa azul, la cual inicia con la publicación de la obra azul, propia de Rubén Darío, en la cual predomina el escapismo y la visión cosmopolita. Tenemos la etapa mundo novista. Esta inicia con la obra Cantos de Vida y Esperanza, también de Rubén Darío. En esta predomina la visión hispanoamericanista y se da una revalorización de las raíces americanas. Hay preocupación por los aspectos sociales y políticos. Luego tenemos la rama de las características, que es un poco más amplia, la tenemos por acá. Dentro de las características tenemos la renovación estética. Sabemos que dentro de esta hay nuevas formas de rima y métrica. La libertad creadora o perfección formal, dentro de la cual se plantean estilos personalizados y embellecimiento del lenguaje. Tenemos la característica empleo de símbolos, dentro de la que se comunica ideas, emociones o imágenes a través de objetos del mundo. Tenemos la visión hispanoamericanista, en la cual se abordan temas sociales y políticos y se hace una exaltación de las raíces americanas. También tenemos dentro de las características el escapismo o evasión de la realidad, en la cual el autor se perfila como un ciudadano del mundo y evoca constantemente lugares exóticos o lejanos. Esa sería la propuesta de esquema para este punto. Al finalizar se le pide que presente su trabajo con la clase y seguimos desarrollando las actividades. En este momento vamos a desarrollar la actividad número 4. La actividad número 4 se le plantea como una actividad que se debe realizar en equipo. Por acá se le presentan algunas lecturas de textos modernistas, iniciando con el texto de Rubén Darío, 8 o octavo, como usted prefiera. Es un poema dedicado a Roosevelt. Vamos a verificar primero, antes de leer, antes de recitar el poema, la información acerca de Rubén Darío. Se nos dice de él que nació en 1867 y murió en 1916. Es el escritor más destacado del modernismo. Como decíamos, se le considera el pionero de esta corriente literaria, y sus obras marcaron una pauta importante para el desarrollo de esta corriente en América. Ahora sí, vamos a recitar el poema, ya lo encontramos a continuación. El poema inicia así: a Roosevelt, es con voz de la Biblia o verso de Walt Whitman que habría de llegar hasta ti, cazador, primitivo y moderno, sencillo y complicado, con un algo de Washington y 4 de Neruda. Eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza. Eres culto, eres hábil, te opones a Tolstoy y domando caballos y asesinando tigres. Eres el Alejandro Nabucodonosor. Eres un profesor de energía, como dicen los locos de hoy. Crees que la vida es incendio, que el progreso es erupción, en donde pones la bala, el porvenir pones, ¿no? Los Estados Unidos son potentes y grandes. Cuando ellos se estremecen, hay un hondo temblor que pasa por las vértebras enormes de los Andes. Si clamáis, se oye como el rugir del león. Ya Hugo a Grain le dijo: las estrellas son vuestras. Apenas brilla alzándose el argentino sol y la estrella chilena se levanta.
sois ricos, juntáis al culto de Hércules, el culto de Mammon, y alumbrando el camino de la fácil conquista, la libertad levanta su antorcha en Nueva York. Mas la América nuestra, que tenía poetas, desde los viejos tiempos de Nezahualcóyotl, que ha guardado las huellas de los pies del gran Baco, que el alfabeto pánico aprendió, que consultó los astros, que conoció la Atlántida, cuyo nombre nos llega resonando en Platón, que desde los remotos momentos de su vida vive de luz, de fuego, de perfumes, de amor, la América del grande Moctezuma, del Inca, la América fragante de Cristóbal Colón, la América católica, la América española, la América en que dijo el noble Cuauhtémoc: yo no estoy en un lecho de rosas. Esa América que tiembla de huracanes y que vive de amor. Hombres de ojos sajones y alma bárbara. Vive y sueña y ama y vibra. Y es la hija del sol. Tened cuidado. Vive la América española. Hay 1000 cachorros sueltos de león español. Se necesitaría Roosevelt ser por Dios mismo, el riflero terrible y el fuerte cazador, para poder tenernos en vuestras fieras garras. Y pues contáis con todo, falta una cosa, Dios. Este es un poema, como decíamos, de Rubén Darío. Por acá se le muestra una información importante acerca de las figuras literarias que se dan dentro del poema. Tenemos la antítesis, la cual consiste en oponer o contrastar dos ideas utilizando palabras antónimas o frases de diferente significado y de estructura gramatical similar. Un ejemplo de esto es primitivo y moderno, sencillo y complicado. También tenemos la metáfora, que consiste en evocar una realidad o concepto por medio de una realidad o concepto diferente al representado, guardando así una cierta relación de semejanza, como por ejemplo: ¿crees que la vida es incendio, que el progreso es erupción? Por acá se presenta alguna información adicional. Se dice que Roosevelt fue un presidente de los Estados Unidos entre los años de 1901 a 1909. Este buscaba la expansión estadounidense para controlar el territorio hispanoamericano. Luego de analizado el poema de Rubén Darío, se le pide que resuelva lo siguiente y que después de resolver cada literal, usted comparta sus respuestas con su clase. Iniciamos con el literal A, en el cual se le pregunta en qué momento se hace referencia a la grandeza de América. Realmente a lo largo del poema vemos esa referencia a la grandeza de América prácticamente en todo el poema, pero se siente con mayor fuerza en esta parte de acá, donde comienza a exaltar a América directamente, donde indica más la América nuestra, que tenía poetas desde los viejos tiempos de Nezahualcóyotl, que ha guardado las huellas de los pies del gran Baco, que el alfabeto pánico aprendió, que consultó los astros, que conoció la Atlántida, cuyo nombre nos llega resonando en Platón, que desde los remotos momentos de su vida vive de luz, de fuego, de perfumes, de amor, la América del grande Moctezuma, del Inca, la América fragante de Cristóbal Colón, la América católica, la América española, la América en que dijo el noble Cuauhtémoc: yo no estoy en un lecho de rosas. Esa América que tiembla de huracanes y que vive de amor, hombres de ojos sajones y alma bárbara. Vive y sueña, y ama, y vibra, y es la hija del sol. Tened cuidado. Vive la América española. Hay 1000 cachorros sueltos de león español. Se necesitaría Roosevelt ser por Dios mismo, el riflero terrible y el fuerte cazador, para poder tenernos en vuestras férreas garras. Y pues contáis con todo, falta una cosa, Dios. Ahí se exalta con mayor fuerza la grandeza de América, mostrándole a Roosevelt que no va a ser tan fácil doblegarlo. En el literal B le cuestiona acerca de que en los versos: ¿crees que la vida es incendio, que el progreso es erupción? En donde pones la bala, el porvenir pones. ¿A qué se refiere el autor? Dado que el poema está dedicado directamente a Roosevelt, quien fuera presidente de los Estados Unidos
en el periodo de 1901 a 1909. Esta estrofa específicamente hace referencia a muchas cosas, entre ellas trata de hacer ver que Roosevelt es muy fuerte y determinado y ve la resolución de los problemas y los avances sociales como algo muy sumamente fácil de alcanzar. En el literal siguiente, el literal C, se le pide que explique de qué trata el poema y cuál es el tema. El poema es un reclamo a Roosevelt, también una forma de enfrentarlo de alguna manera. En este poema se le hace saber que América nunca podrá ser doblegada, que él nunca va a someter a América, sea lo poderoso que sea. En el literal D le preguntan qué intenta expresar el autor con este poema y cuál es su intención. Él revela la grandeza de América que se ha fortalecido a través de la historia y que ningún tirano podrá destruir, haga lo que haga. El literal le piden que extraiga los nombres de los lugares mencionados en el poema a partir del conocimiento que usted tiene de ellos y que explique cuál es la intención del autor al mencionar cada uno. Yo le he extraído 4 lugares, pero hay más y usted puede analizar un poco más el poema y extraerlos también, dar su explicación. Vamos a iniciar por Estados Unidos. Estados Unidos se menciona ya que el poema era dedicado para Roosevelt, quien, como ya decía, era presidente de los Estados Unidos. Y precisamente los Estados Unidos, como superpotencia, siempre han buscado su hegemonía, dominar sobre el resto de países del continente americano. Luego se menciona de forma general América, y esto se hace reflejando que América es un pueblo que ha sufrido mucho por el sometimiento de diversos tiranos, pero a la vez se ha fortalecido, dado que ha superado muchas cosas y posee mucha riqueza cultural y espiritual. Luego se mencionan los Andes, los cuales se representan en el poema como la columna vertebral de América. También se menciona Nueva York, estableciéndolo como símbolo de libertad para los Estados Unidos y para Roosevelt, haciendo referencia precisamente a la Estatua de la Libertad, ya que dice que en Nueva York se levanta la antorcha de la libertad. Luego de lo anterior, pasamos a la siguiente actividad, la actividad número 5, una actividad planteada para desarrollarse de forma individual. En esta se le pide que explique las características del modernismo a partir del texto anterior. Esto lo hará justificando sus respuestas con un ejemplo. Tenemos primero la renovación estética. La renovación estética buscaba precisamente dar belleza a los textos, embellecer el lenguaje. Esto se hacía a través de una nueva aplicación de la métrica, de la melodía, de la sonoridad del poema. Y se puede ver en el poema, dado que no hay un solo ritmo que se siga dentro del mismo. Sus versos son en cuanto a métrica muy variados, encontramos versos de diferentes medidas y también la rima suele variar mucho de una estrofa a otra. Eso lo hemos ejemplificado, por decir algo, en el siguiente grupo de versos, donde se refleja el siguiente mensaje. Los Estados Unidos son potentes y grandes. Cuando ellos se estremecen, hay un hondo temblor que pasa por las vértebras enormes de los Andes. Si clamáis se oye como el rugir de un león. Vemos que hay correspondencia entre las sílabas finales del primer verso que se refleja en este punto y el tercero, pero no hay correspondencia entre el segundo y el cuarto. Además, los versos tienen diferente número de sílabas, como es obvio observar. Luego tenemos la libertad creadora y perfección formal. En la libertad creadora y perfección formal, tenemos que los autores tienen cierta libertad para sus creaciones. Se dice que cada autor tiene su propio estilo y sigue diferentes lineamientos. No hay un solo tipo de rima, no hay un solo tipo de medida usado, no se siguen los lineamientos tradicionales de la literatura y hay un esmero muy marcado por el embellecimiento del lenguaje. Vemos esto reflejado en este texto, el cual dice: es con voz de la Biblia, o verso de Walt Whitman.
que habría que llegar hasta ti cazador, primitivo y moderno, sencillo y complicado, con un algo de Washington y 4 de Neruda. Eres los Estados Unidos. Si vemos, hay una diferencia muy marcada entre la medida de los versos, la cantidad de sílabas que posee cada verso. Es obvia la diferencia, aún sin contar la cantidad de sílabas. Y vemos igual que no hay un seguimiento de la rima dentro del texto. Continuamos con el empleo de símbolos. Acá es utilizar elementos que hagan referencia a otros que son muy diferentes, pero que guardan características comunes entre sí. Tenemos para eso el ejemplo de: crees que la vida es incendio, que el progreso es erupción, en donde pones la bala, el porvenir pones. Empezamos relacionando la vida con un incendio, no tiene nada que ver, pero se relacionan debido a su intensidad. De igual forma, el progreso, que es algo que aflora, con la erupción se están relacionando, no son para nada iguales, pero se relacionan por esta apariencia explosiva que se le quiere dar al progreso y ese afloramiento del mismo modo que tiene una erupción. De igual forma se relaciona una bala con el porvenir, estableciendo esa semejanza entre dos cosas que son muy diferentes. Luego sigue la visión hispanoamericanista, en la cual se exalta los valores de la América hispana. Se trata de dar relevancia al pasado de América y al indígena. Esto se ve claramente a partir de los siguientes versos, en los cuales de forma clara se exalta América diciendo: la América católica, la América española, la América en que dijo el noble Cuauhtémoc: yo no estoy en un lecho de rosas. Esa América que tiembla de huracanes y que vive de amor, hombres de ojos sajones y alma bárbara, vive y sueña, y ama, y vibra, y es la hija del sol. Luego de lo anterior se le pide que identifique 3 figuras literarias en el texto y que ejemplifique cada figura con un fragmento del poema. Vamos a iniciar por la figura literaria que nos plantea el libro, que la encontramos por acá ya ejemplificada, y esta es la antítesis. Sabemos que la antítesis consiste en oponer o contrastar dos ideas utilizando palabras antónimas, es decir, palabras de significado contrario. Y tenemos un ejemplo de lo mismo en el poema cuando se dice primitivo y moderno, sencillo y complicado, que lo encontramos específicamente en el tercer verso. Luego yo le propongo también la anáfora. La anáfora consiste en la repetición de palabras o frases al inicio de cada verso. Esta se da de manera más marcada en esta sección de acá, en este fragmento de acá del poema, donde se repite la palabra o la expresión la América. Vemos que se repite en 4 ocasiones al inicio de cada verso. El ejemplo de anáfora quedaría, el fragmento que vamos a tomar como ejemplo de anáfora quedaría: la América del grande Moctezuma, del Inca, la América fragante de Cristóbal Colón, la América católica, la América española, la América en que dijo el noble Cuauhtémoc: yo no estoy en un lecho de rosas, esa América. Luego también le propongo un ejemplo de metáfora. Hay varios a lo largo del poema, pero vamos a extraer uno específicamente que coincide con el que muestra el libro. Y este es: ¿crees que la vida es incendio, que el progreso es erupción? Luego le muestro también como figura literaria que encontramos dentro del poema el polisíndeton. Sabemos que el polisíndeton, lo estudiábamos en guías anteriores, es la repetición de conjunciones de forma innecesaria, solo para embellecer el texto. Y esa repetición de conjunciones, específicamente en este punto, la conjunción y, se da en el siguiente fragmento. Vamos a empezar desde donde cobra sentido el fragmento, diciendo: esa América que tiembla de huracanes y que vive de amor, hombres de ojos sajones y alma bárbara, vive. Comienza a hacerse fuerte el polisíndeto, repitiendo la conjunción y sueña, y ama, y vibra, y es la hija del sol. Aquí tenemos el ejemplo de asíndeto,
y con eso tendríamos las figuras literarias que se nos solicitan según la actividad. Hemos cumplido con la actividad, pues se le pedía que explicara a la clase de forma oral una de las características y una de las figuras literarias identificadas en el texto y nosotros hemos explicado cada uno. Ahora lo que falta es que usted presente esta información a su clase. Para finalizar, se le presenta una actividad para realizarse en casa, en la cual se le pide que busque y seleccione ejemplos de publicidad o propaganda. Esto será para compartirse en la siguiente clase. Además, se le pide que investigue sobre los determinantes, los artículos, y que anote 2 oraciones para ejemplificar el uso de cada clase de palabra. Con esto concluimos con la semana 2 para la actividad 5 de su libro de texto de lengua, correspondiente específicamente a la semana 25 del presente año lectivo. Como siempre, pidiéndole que si no se ha suscrito al canal, porfa, se suscriba, se lo agradeceré un montón. Que si puede recomendar los videos también, me va a hacer un gran favor. Puede recomendarlos con amigos, con compañeros, conocidos, docentes. Y si me deja su like todavía yo más contenta. Eso sería todo por hoy. Pasen felices vacaciones y muchas bendiciones para todos.